En un pequeño reino al pie del Himalaya, nació un príncipe muy esperado por sus padres después de años sin descendencia. Su madre, la reina, tuvo un sueño sagrado antes de concebirlo y dio a luz en medio de la naturaleza bajo un árbol en el parque de Lumbini. El nacimiento fue celebrado como un hecho extraordinario, pero pronto sobrevino la tristeza por la muerte de la reina. Desde entonces, su tía asumió su crianza, y un sabio ermitaño predijo que el niño sería un gran rey o un guía espiritual que transformaría el mundo. El joven príncipe creció entre privilegios, educado en las artes y rodeado de lujo, pero desde pequeño fue marcado por el sufrimiento. Al ver el dolor de los seres vivos y recordar la pérdida de su madre, su corazón se llenó de inquietud. Aunque su padre intentó mantenerlo apegado al mundo material, el joven se hundía cada vez más en la reflexión. A los 19 años contrajo matrimonio y vivió durante una década rodeado de placeres, pero eso no apagó su deseo de comprender el sentido verdadero de la existencia. Las preguntas sobre la enfermedad, la vejez y la muerte se volvieron insistentes. Ya no encontraba consuelo en la juventud ni en el lujo. Su deseo era buscar una vía que trascendiera el dolor humano. A los 29 años, tras el nacimiento de su hijo, decidió abandonar la vida palaciega. Rechazó las tentaciones que lo llamaban a quedarse y se entregó a la vida errante. Estudió con varios maestros pero pronto se dio cuenta de que ninguno tenía lo que él buscaba, por lo que se retiró solo a meditar en el bosque. Durante 6 años llevó una vida de extremo ascetismo, debilitando su cuerpo hasta el límite sin hallar respuestas. Al abandonar esas prácticas, fue rechazado por sus compañeros. Se quedó solo, se sentó bajo un árbol y prometió no levantarse hasta alcanzar la verdad. Enfrentó intensas visiones y angustias internas, pero las superó una a una con determinación. Al amanecer, al ver una estrella en el cielo, su conciencia se iluminó por completo. Había despertado a una verdad profunda y desde ese momento fue reconocido como el Buda. A partir de entonces comenzó a compartir su enseñanza, y muchos se unieron a su camino en busca de sabiduría. La última enseñanza de Buda. Antes de partir, dejó una exhortación clara a quienes lo seguían: confiar en sí mismos y en la enseñanza recibida, sin depender de otros. Indicó que el cuerpo y el placer pueden convertirse en fuentes de sufrimiento, por lo que es necesario mantener una distancia prudente frente a los deseos. Insistió en que el ego es una ilusión, y que liberarse de él permite abandonar el sufrimiento. Quien se mantuviera fiel a estas enseñanzas, incluso tras su muerte, se convertiría en su discípulo verdadero. Recalcó que el centro de su mensaje era el dominio del alma, una tarea que exige firmeza interior, pureza en las acciones y sinceridad en las palabras. Aclaró que el alma puede elevar al ser humano hasta la iluminación o arrastrarlo hacia la oscuridad si se deja llevar por el deseo. También advirtió sobre la importancia de la armonía entre discípulos, del estudio conjunto y de la práctica compartida, rechazando las distracciones y vanidades como obstáculos para el florecimiento del camino recto. Al aproximarse el final, recordó la transitoriedad de la vida como una enseñanza en sí misma. Invitó a no entristecerse, sino a observar con claridad la impermanencia que rige el mundo. Insistió en que no era su cuerpo lo que debía ser venerado, sino la sabiduría alcanzada a través de la iluminación, la cual permanece viva mientras la enseñanza sea practicada. Dejó dicho que no había ocultado nada, que su mensaje estaba completo y que ahora ingresaba en la quietud del nirvana. El Buda eterno y glorificado. La compasión define el alma del Buda, una presencia constante que acompaña a los seres humanos en su sufrimiento y en su dicha, tal como lo haría una madre con su hijo. Este vínculo afectivo no solo sostiene, sino que también educa y guía sin alejarse jamás. En contacto con esta misericordia surge la fe, y a través de ella se alcanza la iluminación. Sin embargo, la mayoría permanece ciega ante esa presencia, atrapada en el deseo, el apego y el dolor que genera el desconocimiento de su propia naturaleza espiritual. La compasión del Buda no se limita al presente, sino que ha estado siempre activa, desde el inicio del ciclo de vidas y muertes humanas. Adopta formas cercanas y métodos adecuados para brindar salvación.
Su vida ejemplifica los votos que hizo: salvar a los hombres, renunciar al deseo, aprender todas las enseñanzas y alcanzar la iluminación. Cada acción suya, desde evitar el mal hasta cultivar la verdad y el amor, está orientada a despertar en los seres humanos un alma libre de codicia, odio e ignorancia. Así, su misericordia se manifiesta como un anhelo profundo de que cada alma atraviese la oscuridad hacia la claridad. La salvación de Buda y sus métodos. La compasión de Buda lo lleva a internarse en el sufrimiento humano para ofrecer su ayuda, tal como lo ilustra con la parábola de la casa en llamas. Los hombres, atrapados en sus juegos mentales, no ven el peligro que los rodea, y Buda, como el padre de los niños, utiliza medios hábiles para atraerlos hacia la salvación. En otra parábola, muestra cómo un hijo perdido, sin saberlo, regresa a casa y es guiado hasta reconocer su verdadero origen. La enseñanza señala que todos los seres humanos, aunque ignorantes de su esencia, pueden recuperar la herencia de la iluminación si son guiados con paciencia y amor. La misericordia que guía estas acciones no cambia, aunque se adapte a cada persona. Buda, como la lluvia que nutre distintas plantas con la misma agua, ofrece su compasión a todos, y se conmueve especialmente por quienes sufren en la ignorancia. Como un sol que disipa las sombras, su presencia destruye el mal, despierta la comprensión y conduce a la luz interior. Actuando incluso con la locura de la compasión, enfrenta el sufrimiento del mundo como un padre que no puede abandonar a sus hijos, invitándolos a seguir su camino y liberarse. El Buda eterno. El relato corrige la idea común de que la iluminación fue un logro alcanzado tras una vida mundana, explicando que su existencia no tiene principio ni fin y que ha estado presente siempre, guiando a los hombres conociendo sus tendencias y necesidades. Su enseñanza no depende de afirmaciones sobre lo real o lo falso, sino de mostrar el mundo tal como es, más allá de toda ilusión. Quienes no comprenden la realidad profunda viven atrapados en falsedades aparentes, mientras que quien comprende esta visión puede desarrollar el bien conforme a su naturaleza. A través de una parábola, se muestra cómo incluso su nacimiento y muerte pueden ser vistos como recursos compasivos, una forma hábil de conmover a los hombres y llevarlos a actuar. Así como un médico finge su muerte para motivar a sus hijos enfermos a tomar el remedio que los salvará, se utiliza el poder simbólico de la pérdida para despertar el deseo de curación y libertad. Forma y virtudes de Buda. No puede conocerse a través de su figura ni de representaciones externas, ya que su verdadera naturaleza es la iluminación. Las imágenes o descripciones no son más que medios simbólicos, y quien logra comprender esto sin apegarse a ellas, está más cerca de entender su presencia. Su cuerpo no es físico ni limitado por el tiempo o el alimento, sino que es eterno y hecho de sabiduría. Desde esa condición, nunca muere, y su luz, que es la iluminación, continúa guiando a quienes reconocen su verdad. La comprensión de esta realidad transforma a quienes la reciben, haciéndolos herederos de sus enseñanzas y portadores de su sabiduría. Se describen tres aspectos a través de los cuales se manifiesta. El primero, la esencia, es como el cielo que lo cubre todo sin tener forma ni moverse, está en todas partes y no depende de la percepción humana. El segundo, la potencialidad, representa la forma invisible que actúa por compasión, tomando diversas expresiones para aliviar el sufrimiento, disipar el deseo y limpiar el dolor, como lo hace el fuego y el viento en la naturaleza. El tercero, la manifestación, aparece en el mundo como ser humano, vive como asceta y guía a otros hacia la verdad, mostrándoles la fragilidad de la existencia. Aunque pueda parecer múltiple por sus diferentes formas, no hay contradicción en su esencia. Su naturaleza es una, aunque se adapte a las distintas necesidades y capacidades humanas. La variedad de sus manifestaciones no cambia el hecho de que solo hay un Dharma que guía su acción. Su única intención es la salvación, y su presencia no se limita a la carne, sino que se manifiesta donde haya claridad para ver. La budeidad no es una figura, sino una condición de sabiduría que puede reconocerse por quienes han abierto los ojos a la verdad. La aparición de Buda. La presencia de un ser iluminado en el mundo es extraordinariamente infrecuente.
Cuando surge, no lo hace por simple voluntad, sino por una profunda compasión hacia quienes sufren. Su enseñanza rompe la ilusión, disuelve el deseo y ofrece una vía clara hacia la libertad interior. No se impone ni exige adoración, sino que acompaña con sabiduría a quienes lo escuchan, como un guía que aligera el peso del sufrimiento humano. Su palabra transforma no por su forma, sino por la verdad que transmite, difícil de compartir en un mundo dominado por el deseo y la ignorancia. Su acción no responde a circunstancias externas, sino a una comprensión que va más allá del juicio común. Aunque parezca que llega o parte, en realidad su esencia no cambia ni se ausenta. Como la luna que parece moverse, pero permanece constante, su presencia se adapta a la mirada de cada ser, sin perder su integridad. No depende de un cuerpo físico, ya que su verdadera naturaleza no se ve ni se toca. Aparece cuando las condiciones lo permiten y se retira sin desaparecer. Quien comprende esto no se aferra a imágenes o formas, sino que busca la sabiduría que no cambia con el tiempo. El nacimiento y la muerte son percepciones humanas, la verdadera realidad no está limitada por esas distinciones. Las virtudes de Buda. La grandeza de Buda se expresa en 5 virtudes fundamentales: conducta, sabiduría, fuerza, punto de vista y enseñanza, todas superiores. A ellas se suman otras 8 cualidades que refuerzan su compasión y guía: ofrece bienestar a todos, enseña lo correcto y lo incorrecto, practica lo que predica, elimina la soberbia y orienta hacia la iluminación. Su presencia inspira pureza y su meditación lleva al ser humano a un estado de calma, compasión y gozo profundo, inaccesible para quienes permanecen atrapados en la impureza. Su relación con la humanidad es comparable al cuidado paciente de unos padres. Se adapta a las capacidades de cada persona y ajusta su mensaje para que cada uno sienta que le habla directamente. Aunque se mantiene en una esfera más allá del lenguaje y el entendimiento común, su compasión se manifiesta incluso en entornos hostiles. Al igual que un río revuelto que conserva su pureza, su mente no se contamina por las perturbaciones externas. Su sabiduría capta al instante los pensamientos y emociones de todos los seres, y ofrece una comprensión clara del surgimiento y la desaparición de las cosas. No se presenta siempre como figura divina, puede asumir cualquier forma para enseñar y auxiliar. Se manifiesta donde más se necesita, desde hospitales hasta lugares de perdición, actuando como guía, sanador o ejemplo moral. En un mundo lleno de ignorancia, deseo y sufrimiento, Buda representa una fuente de luz compasiva. Reconoce el dolor humano como propio y extiende su enseñanza como una vía para salir del sufrimiento. Solo la fe y la devoción permiten recibir sus enseñanzas, comprender su doctrina y hallar en ella la verdadera liberación. La causalidad. El sufrimiento está presente en toda experiencia marcada por el apego. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo lo que genera deseo o resistencia está teñido de dolor. Este sufrimiento tiene un origen claro: los deseos arraigados en el instinto, que persiguen placeres y rehúyen el dolor. Cuando se eliminan estos deseos, también cesa el sufrimiento. Para alcanzar ese estado, hay un camino concreto compuesto por 8 prácticas esenciales que guían la conducta, la mente y la comprensión hacia la libertad interior. Solo quien sigue este camino puede liberarse de las ataduras y alcanzar la sabiduría que pone fin al sufrimiento. Conocer y comprender estas verdades es fundamental para no extraviarse en la ignorancia. Quien no las ha asimilado continúa girando en círculos de confusión y deseo. En cambio, quien logra ver con claridad estas enseñanzas transforma sus acciones, abandona la rivalidad y la violencia y se mantiene fiel a un camino de honestidad y conciencia. Solo así se adquiere una visión clara de la realidad y se rompe el ciclo del deseo. Estas verdades no son simples ideas, sino claves prácticas para modificar la forma de vivir y relacionarse con el mundo. Nada existe de forma aislada ni es permanente. Cada cosa, desde una flor que se abre hasta una hoja que cae, depende de condiciones que la hacen posible. La vida misma, tanto corporal como mental, es el resultado de una red de relaciones. Al igual que los huecos de una red solo tienen sentido en conjunto,
cada experiencia es parte de un todo interdependiente. Reconocer esta red de causas y condiciones lleva a comprender que todo es pasajero. Esta ley de cambio constante no admite excepción, y ver con claridad su funcionamiento disuelve la ilusión de permanencia o independencia. Dependiendo entre sí. El sufrimiento surge del apego a lo material, al prestigio, a la vida e incluso a la propia identidad. Este apego nace de la ignorancia y de un deseo que no se sacia, lo cual impide comprender la naturaleza cambiante de todo lo que existe. Desde este desconocimiento, se generan distinciones artificiales entre lo bueno y lo malo, provocando pensamientos confusos y decisiones equivocadas. En esa ceguera, la mente se convierte en un terreno fértil donde germinan acciones basadas en el ego, el deseo y la discriminación, perpetuando así un ciclo de insatisfacción y sufrimiento. Todo lo que compone el mundo, tanto su oscuridad como su posibilidad de iluminación, surge del alma misma. Las visiones que atribuyen los hechos de la vida al destino, a una voluntad divina o al azar, niegan la responsabilidad y la capacidad de transformación de cada persona. Si todo estuviera predeterminado, no tendría sentido actuar con rectitud ni esforzarse por mejorar. Sin embargo, cada cosa existe, cambia o desaparece en función de causas y condiciones. Nada está fijado de antemano, y por eso hay esperanza, posibilidad de aprendizaje y libertad real en cada elección. La figura real del alma humana. El cuerpo y el alma no son propiedades propias ni inmutables. Ambos están sujetos a una serie de causas y condiciones que los hacen cambiantes, por ende, no son el yo. A pesar de que se desea controlar el cuerpo y el alma, estos elementos siguen procesos ajenos a la voluntad. El cuerpo envejece y enferma, mientras que el alma, sin quererlo, se desvía hacia el mal. El sufrimiento está ligado a la mutabilidad, tanto del cuerpo como del alma, y la percepción del yo es errónea, ya que todo lo que rodea al individuo está en constante cambio y fuera de su control. La verdadera naturaleza del sufrimiento radica en el apego a lo mutable. Si bien el cuerpo y el alma son susceptibles al sufrimiento, muchos siguen aferrándose a la idea de que son propios, lo que genera desdicha. Cuando se comprende que nada es permanente, como el flujo del agua o la luz de una vela, se empieza a liberar el apego y se alcanza una comprensión más profunda. Este desapego es necesario para alcanzar la iluminación, pues el mundo y sus circunstancias no son permanentes, sino el resultado de nuestras interpretaciones y apegos. El apego a la inmortalidad, la salud perfecta y la resistencia al envejecimiento es una ilusión. El sufrimiento surge cuando los hombres luchan contra las inevitables realidades de la muerte, la enfermedad y el paso del tiempo. Sin embargo, al comprender las enseñanzas de Buda sobre la mutabilidad y el sufrimiento, se puede evitar el sufrimiento innecesario. Reconocer estas verdades, universales y eternas, ayuda a liberar al individuo de la ansiedad sobre lo inevitable. El alma, como fuente de ignorancia y sabiduría, es el motor de todos los cambios. Lo que ocurre en la vida y en el mundo es producto de las acciones del alma. Un alma impura genera un ambiente impuro, mientras que una alma pura crea un entorno adecuado para la paz y la claridad. Todo lo que percibimos es creado por el alma, que actúa de acuerdo con sus deseos y apegos. La pureza del alma es fundamental para lograr la claridad mental y la paz interior. El alma humana está constantemente afectada por el miedo y el apego, lo que da origen a la inquietud. Si el alma se encuentra dominada por la ignorancia y el apego, sufre de manera continua, pues crea su propio mundo de incertidumbre. El sufrimiento de la vida y la muerte es una construcción del alma misma. Al reconocer que este mundo de duda proviene del interior, se puede alcanzar la iluminación y comprender la naturaleza del sufrimiento humano. El alma controla el destino del individuo, como una carreta que sigue al buey que la arrastra. Si el alma se encuentra contaminada por pensamientos impuros, el sufrimiento seguirá al individuo, tanto en esta vida como en la próxima. La pureza del alma lleva a la felicidad, tanto en la vida presente como en la futura. El camino hacia la paz y la serenidad comienza con la limpieza interna, y quien cultiva la pureza del alma es capaz de transitar por la vida con calma y claridad.
El camino medio. El camino medio se presenta como la senda equilibrada que evita los dos extremos, la entrega desmedida a los deseos del cuerpo y la vida ascética que somete sin sentido. Esta vida intermedia promueve la sabiduría y la iluminación, y está compuesta por 8 caminos fundamentales: visión correcta, aspiraciones correctas, palabras correctas, conducta correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, conciencia correcta y concentración correcta. Estos principios guían al individuo a liberarse de las ataduras de los extremos y a encontrar un camino que trasciende las dualidades de la existencia. El seguimiento del camino medio no significa adherirse a las ideas de lo interno y lo externo, ni a las nociones de lo bueno o lo malo. Es como un tronco que fluye por la corriente sin ser atrapado por las orillas, sin hundirse ni elevarse, simplemente avanzando hacia su destino sin resistir o forzar su naturaleza. Al abandonar los juicios sobre la existencia y la no existencia, el camino del iluminado se mantiene en un estado de fluidez y desapego, sin buscar ni la vida ni la muerte, sin aferrarse a ninguna forma o expectativa. La iluminación misma carece de esencia, ya que depende de la ignorancia para existir. Esta dualidad entre la luz y la oscuridad, o entre la iluminación y la ignorancia, es inherente a la naturaleza de la existencia. No puede haber iluminación sin la sombra de la ignorancia, y cuando uno alcanza el estado de iluminación, ya no permanece en él, pues en su pureza se trasciende la dualidad misma. Este despertar es un estado donde todo, incluso lo mundano y lo negativo, se convierte en parte del camino hacia la sabiduría. La enseñanza final del camino medio invita a ver la realidad como un todo interconectado, donde nada tiene una esencia independiente. La ilusión de la vida y la muerte, del bien y del mal, es superada al comprender que estas son construcciones mentales. Solo al liberarse de estas distinciones y del apego al yo es posible alcanzar el despertar en la verdad última, un estado de no dualidad donde las divisiones entre lo puro y lo impuro, lo bueno y lo malo, se disuelven. En este estado, se entiende que la ignorancia y la iluminación son, en última instancia, dos caras de la misma moneda. La naturaleza de Buda. El alma humana se presenta de formas diversas, algunos la tienen oscurecida y otros la mantienen limpia. La analogía de los lotos de diferentes colores en el agua ilustra estas diferencias, donde algunos no logran salir del agua mientras que otros florecen por encima de ella. Sin importar el carácter o el sexo, todos los individuos tienen la capacidad de alcanzar la iluminación, pues poseen la misma naturaleza interna que los lleva a ello. Para lograrlo, deben cultivar cualidades como la confianza, la diligencia y la inteligencia, de la misma manera que un elefante debe ser amaestrado con esmero y comprensión. En el camino hacia la iluminación, las personas tienden a mirar a Buda a través de sus propios ojos y percibirlo con sus almas. No obstante, esta forma de percepción es limitada por la ignorancia que se genera al enfocarse en lo externo sin comprender lo interno. Como un rey necesita conocer el refugio de sus invasores para derrotarlos, un individuo debe primero entender el origen de sus pasiones para erradicarlas. La verdadera visión debe ir más allá de lo que se ve en el mundo exterior, para adentrarse en lo que ocurre dentro de uno mismo. La ignorancia humana se fundamenta en dos grandes errores: creer que el alma discriminante, que surge del deseo y de las circunstancias, es la verdadera esencia del ser, y no reconocer que dentro de sí misma reside un alma pura que es su naturaleza real. La confusión entre el alma superficial y el alma verdadera genera ilusión, ya que el alma superficial está sujeta a cambios constantes mientras que el alma pura permanece inmutable y eterna. El alma pura, el verdadero dueño de la existencia, está oculta bajo el polvo de la duda y la ilusión, pero no se ve afectada por ella. Al igual que las nubes no pueden manchar la luna, el alma pura no se ve alterada por las circunstancias. La clave para alcanzar la paz y la libertad es reconocer esta verdadera naturaleza del alma, liberándose de las reacciones impulsadas por los deseos y las impresiones externas. Al hacerlo, se puede llegar a una comprensión más profunda de uno mismo y experimentar un estado de tranquilidad y claridad duradera. El tesoro escondido. La verdadera naturaleza del ser humano es comparada con la naturaleza de Buda,
algo inherente que, al igual que el fuego generado por la lente, se activa cuando la luz de la sabiduría de Buda toca el alma humana. Sin embargo, los seres humanos, dominados por las pasiones y la ilusión del bien y del mal, se alejan de esta esencia, lo que los lleva a vagar en el sufrimiento. La causa de este sufrimiento no radica en la imposibilidad de alcanzar la iluminación, sino en la distracción por falsas imaginaciones y deseos del pasado. La iluminación surge naturalmente cuando cesan esas falsas percepciones. La naturaleza de Buda es eterna y no se pierde ni en las peores circunstancias, como cuando un ser humano se ve envuelto en la miseria o el sufrimiento. A pesar de esto, las personas no suelen reconocer esta naturaleza que poseen, debido a la ignorancia que cubre su luz. Un ejemplo de esta ignorancia se ilustra con la parábola de un hombre que, a pesar de tener una joya en su vestimenta, no la utiliza por desconocimiento de su valor. Así, aunque las personas no sean conscientes de su propia naturaleza, ésta permanece intacta y Buda sigue creyendo en su potencial, guiándolas a alejar las falsas imaginaciones. Aunque todos los seres humanos son Budas en potencia, no alcanzan la iluminación sin esfuerzo ni práctica constante. Este proceso no es automático y requiere del trabajo diligente para que la naturaleza de Buda se manifieste plenamente. Una parábola, que compara la visión parcial de los ciegos que tocan diferentes partes de un elefante sin entender su totalidad, refleja cómo los seres humanos, al no comprender completamente su naturaleza, se desvían del camino hacia la iluminación. Solo a través de las enseñanzas de Buda se puede acceder a esta verdad profunda y eterna. La no existencia del yo. El concepto de yo está relacionado con la adhesión que los seres humanos tienen a las cosas mundanas, una creencia que debe ser superada para alcanzar la iluminación. La verdadera naturaleza de Buda es algo que no se puede describir ni comprender de manera ordinaria. Pensar en la existencia del yo es creer en algo ilusorio, mientras que negar la naturaleza de Buda es rechazar lo que en realidad está presente. La enseñanza de la no existencia del yo es esencial para alejar a las personas del apego y llevarlas hacia la comprensión de su verdadera naturaleza. Aunque todos los seres humanos poseen la naturaleza de Buda, ésta se encuentra oculta por los deseos y las pasiones. Como una joya que se esconde bajo una capa de suciedad, esta naturaleza puede ser descubierta mediante la sabiduría. La verdadera naturaleza está presente en todos, pero es difícil de encontrar debido a la acumulación de deseos y pasiones. Al igual que un luchador que no ve la joya incrustada en su piel hasta que un médico la revela, las personas deben eliminar sus falsas percepciones y deseos para reconocer la luz de Buda dentro de sí. La naturaleza de Buda es inquebrantable, como un diamante que no puede ser destruido. A pesar de las diferencias en el entorno y las experiencias de vida, todos los seres humanos comparten esta esencia. Con el tiempo, la sabiduría ayuda a descubrir esta naturaleza oculta y permite que las personas vean más allá de las ilusiones del mundo material. Al igual que un oro refinado, al superar los deseos y pasiones, cada persona puede alcanzar la comprensión de su verdadera naturaleza. Pasiones. Las pasiones mundanas que oscurecen la naturaleza de Buda se dividen en dos tipos: la pasión de la razón, que impide un juicio correcto, y la pasión emocional, que varía según las experiencias. Ambas se originan en la ignorancia y el deseo, siendo la ignorancia la falta de sabiduría sobre la verdadera naturaleza de las cosas, y el deseo un anhelo insaciable hacia lo placentero. De estas raíces surgen pasiones como la codicia, la ira y el egoísmo, las cuales alimentan sufrimientos y errores humanos. El deseo incontrolado y la ignorancia son las fuerzas que perpetúan estas pasiones. La codicia, la ira y la necedad son comparadas con tres fuegos que queman al ser humano. La codicia consume el alma, la ira destruye la vida, y la necedad mantiene a las personas atrapadas en la ignorancia. Estos deseos no solo afectan al individuo, sino que también provocan daños a quienes lo rodean, impulsándolos a cometer actos perjudiciales. La lucha interna generada por estos fuegos crea un círculo vicioso de sufrimiento, en el cual los deseos nunca se ven completamente satisfechos, lo que aumenta el descontento y lleva a la desesperación. El deseo humano es insaciable,
comparado con beber agua salada que solo incrementa la sed. La lucha constante por satisfacer estos deseos lleva a conflictos, destrucción y pecados, afectando tanto la vida presente como la futura. Los seres humanos buscan satisfacer lo imposible, lo que lleva a su perdición. La codicia, la ira y la necedad originan sufrimiento no solo a nivel personal, sino también colectivo, perpetuando el ciclo de desdicha en todas las formas de vida. Finalmente, la lujuria se destaca como la más destructiva de las pasiones, un deseo carnal que consume todo lo bueno en el ser humano. Esta pasión es una trampa que, aunque promete satisfacción, solo deja frustración y sufrimiento. La lujuria, como otras pasiones, actúa como un veneno que distorsiona la mente y destruye las buenas acciones, atrapando al ser humano en una espiral de dolor y deseos insatisfechos. La naturaleza del hombre. El comportamiento humano resulta complejo y difícil de entender, mucho más que el de los animales, cuya naturaleza es más clara. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas clasificaciones para intentar entender a las personas. Una de ellas incluye a los que se martirizan a sí mismos, a los que infligen sufrimiento a otros, a los que sufren y hacen sufrir, y finalmente a los que alcanzan la paz al seguir las enseñanzas budistas. Otra clasificación divide a los hombres en aquellos que reaccionan con ira y la mantienen por largo tiempo, los que reaccionan pero rápidamente olvidan, y los que, como el agua, no dejan huella alguna en su corazón. Además, el carácter humano puede clasificarse según su dificultad para entenderse. Algunos tienen un carácter fácil de leer, son orgullosos y poco conscientes de sí mismos, mientras que otros son más reservados y controlan sus deseos. Finalmente, existen aquellos cuya naturaleza es imposible de entender, pues han erradicado todo deseo. Aunque existen varias formas de clasificar a los hombres, la verdadera naturaleza del ser humano sigue siendo un misterio, conocido únicamente por Buda, quien enseña a las personas de acuerdo a sus características. Las alegorías de la vida humana ilustran la fragilidad del ser en su paso por el mundo. En una de ellas, un hombre es arrastrado por la corriente del río, simbolizando la vida dominada por los placeres y el apego. La corriente turbia, los remolinos y los peligros representan los sufrimientos y los deseos que perturban al ser humano. Otra alegoría muestra a un hombre que, tras cometer un crimen, intenta escapar del castigo, pero se encuentra atrapado en una situación desesperante. A pesar del peligro inminente, se distrae por la miel que cae de un panal, una representación de las ilusiones mundanas que nos hacen perder de vista lo verdaderamente importante. En otra alegoría, un hombre busca escapar de un rey que lo persigue, finalmente, encuentra paz al cruzar un río peligroso. Este río simboliza la vida llena de deseos y sufrimientos, y la balsa es la enseñanza de Buda, que permite atravesar los peligros de la vida y alcanzar la paz. Las alegorías ilustran que, aunque las situaciones humanas son inevitables y difíciles, existe una forma de superarlas a través de la sabiduría y la práctica del desapego. La vida está marcada por la inevitabilidad de la muerte y las tragedias que la acompañan. Un caso destaca el sufrimiento de una madre que, al perder a su hijo, se sumerge en la desesperación. Su búsqueda de un remedio, que implica encontrar semillas de amapola en una casa donde nunca haya muerto nadie, la lleva a comprender que la muerte es una parte integral de la vida. A través de este entendimiento, la mujer recobra su paz interior y se convierte en discípula de Buda. Las enseñanzas sobre la vida humana también incluyen las inevitables limitaciones de la existencia, como la vejez, la enfermedad y la muerte, que no pueden ser evitadas ni por los seres más cercanos. Estas realidades son inevitables y universales, pero se pueden enfrentar con sabiduría y aceptación, lo que permite a las personas encontrar paz frente al sufrimiento. La vida humana está llena de egoísmo, luchas y deseos insaciables. La riqueza y la pobreza no son garantías de felicidad, tanto los ricos como los pobres sufren debido a sus deseos. Los ricos sufren por la pérdida de sus posesiones, mientras que los pobres sufren por la falta de ellas. En ambos casos, el sufrimiento es el resultado de la mente atrapada en deseos insatisfechos, lo que crea un ciclo interminable de insatisfacción y sufrimiento. Los 5 males del mundo,
que incluyen la lucha constante entre los hombres, reflejan cómo la competencia, la agresión y los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. Estos males afectan tanto a los poderosos como a los débiles, perpetuando un ciclo de violencia y sufrimiento que afecta a todos por igual. La salvación. El deseo mundano es una carga difícil de abandonar, lo que lleva a los hombres a repetir pecados constantemente. Aunque cada ser humano posee la naturaleza de Buda, sacarla a relucir no es sencillo. Consciente de esto, Buda decidió convertirse en bodhisattva, prometiendo ayudar a los seres humanos a superar sus sufrimientos. Hizo votos comprometidos con el bienestar de todos, como alcanzar la iluminación solo si los hombres lograban su propia iluminación, o si su luz alcanzaba todos los rincones de la tierra. A través de estos votos, se comprometió a no alcanzar la iluminación hasta que todos pudieran acceder a ella. Tras realizar estos votos, Buda trabajó incansablemente, repitiendo obras virtuosas y construyendo un reino puro, al que llegó a ser conocido como Amida, el Buda de la luz infinita y la vida eterna. En este reino no existen sufrimientos, solo alegría y paz. Las flores, perfumes y adornos se presentan como el reflejo de los deseos de quienes habitan allí, mientras que la música y las enseñanzas de Buda purifican el alma de quienes las escuchan. En este reino, las flores de loto simbolizan la sabiduría y el camino hacia la iluminación. Los Budas de las 10 direcciones alaban las virtudes del Buda de la luz infinita, y aquellos que escuchan su nombre tienen la oportunidad de renacer en su reino. Todos los renacidos allí viven en la eterna paz y se dedican a salvar a los demás. Su alma se libera de los deseos y logran comprender la interconexión con el prójimo. La compasión de Buda se refleja en sus vidas, y mediante la fe, ellos se acercan a la iluminación, sin distinción entre el yo y el otro. La iluminación no está lejos de los hombres, aunque el reino de Buda es un paraíso en el oeste, también está dentro de cada alma que cree y medita en él. Al visualizar la figura de Buda, su alma se llena de luz, reflejando la misericordia que salva a todos, incluso a aquellos que no lo conocen. Al pensar en Buda, las personas pueden llegar a ser uno con él, compartiendo su luz infinita y perfección. La fe pura es esencial para convertirse en parte de su alma y alcanzar la iluminación. Buda, con su misericordia infinita, tiene el poder de salvar a todos, incluso a los más pecadores. Si una persona se enfrenta a la muerte con arrepentimiento y recita sinceramente su nombre, sus pecados se borran. Esta práctica puede liberarlo de los sufrimientos eternos y permitirle renacer en el reino de Buda. Mediante la repetición del nombre de Buda con fe y sinceridad, uno se convierte en parte del camino hacia la iluminación, acompañado por los bodhisattvas de la compasión y la sabiduría. La tierra de la pureza. En el reino del Buda de la luz infinita no existe sufrimiento, solo felicidad, lo que le da el nombre de tierra de la felicidad. Este lugar está adornado con un lago de 7 tesoros, cuyas aguas cristalinas reflejan lotos de diversos colores que emiten suaves brillos y una fragancia dulce. A su alrededor, se encuentran pabellones y terrazas rodeados de jardines con flores y árboles aromáticos. El cielo vibra con melodías divinas, y durante el día y la noche caen flores celestiales que los habitantes recogen para ofrecérselas a todos los Budas. Los jardines del reino son hogar de aves celestiales que cantan alabanzas a las virtudes de Buda, repitiendo sus enseñanzas. Quienes escuchan estas melodías sienten una renovada fe y un fuerte deseo de paz y unión. La música, acompañada por el suave viento y el sonido de las campanillas doradas, llena el aire y hace que los oyentes piensen en Buda y en su doctrina, reforzando los lazos de fraternidad entre los seguidores. El Buda es conocido como el Buda de la luz infinita y de la vida ilimitada, porque su verdad ilumina todos los mundos y su vida no tiene límites. Quienes renacen en este reino han alcanzado la iluminación perfecta y no regresan al mundo de los deseos y la muerte. El número de los iluminados y de las almas que renacen con la luz de Buda es incalculable, al igual que el número de aquellos que, concentrando su alma en su nombre, renacen en este reino en el momento de su muerte, guiados por Buda y otros seres virtuosos. El camino de la purificación.
El camino hacia la purificación del alma se basa en la comprensión de las pasiones terrenales que generan sufrimiento. Estas pasiones provienen de la ignorancia y el apego al yo. Para liberarse de ellas, es esencial primero entender las causas y efectos de las pasiones, lo que permite alcanzar una paz interior. Además, el control de los deseos y el uso apropiado de los recursos, como la ropa y la comida, también son fundamentales en este proceso. Aprender a soportar las adversidades y evitar ambientes y relaciones que fomenten las pasiones son otras formas de extinguir los deseos mundanos. Existen 5 grupos de pasiones que surgen de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Estas pasiones actúan como trampas que, si no se controlan, pueden llevar al ser humano a la perdición. La clave para liberarse de estas trampas radica en reconocer su daño y seguir un camino disciplinado que evite caer en estas tentaciones sensoriales. El control del alma es necesario para no ser arrastrado por estos deseos. La búsqueda de fama, riqueza y poder es otra forma en que las pasiones esclavizan al ser humano. Estos deseos son efímeros y peligrosos, como el niño que, al lamer la miel en una espada, se expone al peligro. Quien sigue este camino sin tomar en cuenta las consecuencias, se ve atrapado por las pasiones y sufrirá remordimientos. Para alcanzar la iluminación, es necesario alejarse de estos deseos mundanos y purificar el alma. El verdadero camino hacia la iluminación requiere una constante vigilancia del alma, controlando el orgullo y cultivando la virtud. Las dificultades que se enfrentan en este camino son similares a las de un buey que, cargado y cansado, sigue adelante a través de un terreno fangoso. La purificación del alma se logra al cultivar una mente libre de deseos y vicios, alineándose con la sabiduría y la virtud, y así alcanzando la paz y la felicidad verdadera. Los actos buenos. El camino hacia la iluminación requiere purificar el cuerpo, la lengua y la mente. La pureza del cuerpo implica abstenerse de actos como matar, robar o adulterar. En la lengua, la pureza se logra evitando la mentira, el mal hablar y el engaño. Para la mente, se trata de erradicar la codicia, la ira y los malos pensamientos. Cuando el alma se contamina, la conducta se vuelve impura y, como resultado, no es posible evitar el sufrimiento. La verdadera purificación empieza en el alma y se refleja en las acciones. Un relato ilustra cómo las circunstancias pueden poner a prueba la bondad de una persona. La viuda rica, conocida por su amabilidad y humildad, pierde su reputación cuando su sirvienta la provoca. A pesar de su buena fama, la viuda no logra mantener su calma ante la adversidad, lo que demuestra que la verdadera bondad solo se revela en situaciones difíciles. Aquellos que logran mantenerse puros y correctos, incluso cuando las circunstancias no son favorables, son los que verdaderamente han cultivado la bondad. Existen 5 pares de palabras clave que guían la conducta verbal: apropiadas vs inadecuadas, verídicas vs mentirosas, suaves vs duras, beneficiosas vs venenosas, amables vs llenas de odio. Es fundamental elegir cuidadosamente las palabras, ya que tienen un impacto en los demás. Si el alma está llena de compasión, las palabras malas no saldrán. La verdadera fortaleza radica en cultivar un alma que no se altere por lo que escucha, algo tan profundo y vasto como el cielo. La historia de un hombre que intenta limpiar un hormiguero ilustra cómo la lucha por purificar la mente puede parecer infructuosa. La escoria interna, representada por diversos deseos y pasiones, no puede eliminarse de manera superficial. El verdadero trabajo consiste en liberar el alma de los deseos terrenales, lo cual es representado por el dragón en el fondo del hormiguero. Este dragón simboliza la esencia pura del alma, libre de las pasiones. En otra historia, el rey Urdana, celoso y furioso por ver a sus esposas rodeando a un discípulo de Buda, muestra cómo los impulsos descontrolados pueden llevar a actos de violencia. Pindola, el discípulo, se mantiene firme en su práctica y no responde a la agresión. Su calma provoca una reflexión en el rey, quien luego acepta las enseñanzas de Buda. Este relato subraya la importancia de mantener la paz interna incluso ante la provocación.
La enseñanza de Buda sobre los 5 sentidos resalta cómo controlar las puertas de la percepción es crucial para preservar la pureza del alma y el cuerpo. El rey Uñada, después de preguntar sobre cómo los discípulos logran mantener su pureza, recibe la respuesta de que la disciplina mental y la moderación en los sentidos permiten conservar una conducta virtuosa. La protección de estas puertas es clave para evitar que los pensamientos impuros afecten la conducta. Las enseñanzas de las antiguas fábulas. En el reino de Quirro, se practicaba la cruel costumbre de abandonar a los ancianos en montañas inaccesibles. Un ministro del rey, sin embargo, escondió a su propio padre en una casa secreta subterránea para evitar su destino. Cuando un dios apareció y desafió al rey con preguntas difíciles, solo el ministro pudo ofrecer las respuestas correctas, siempre consultando a su padre. A través de enigmas sobre la naturaleza y la vida, el dios probó a la corte, y el ministro, al obtener respuestas sabias, salvó su reino, llevando a su rey a derogar la ley inhumana que despreció a los ancianos. En otro relato, la reina Videa soñó con un elefante blanco y pidió al rey obtener uno de sus colmillos. Un cazador, motivado por la recompensa, mató al elefante, pero éste, al final, mostró gran compasión por el cazador. Aceptó su sacrificio, le otorgó un futuro renacimiento como Buda y prometió ayudarle a eliminar sus pasiones. Este acto reflejó las enseñanzas del camino noble de Buda, que subraya el sacrificio y la compasión como medios para alcanzar la iluminación. Un loro, al ver un incendio en un bosque, decidió arriesgar su vida para salvar a otros animales. Volaba con agua en sus alas, buscando apagar el fuego. Aunque los dioses dudaban de su capacidad, el loro persistió con un espíritu puro de agradecimiento y compasión. Impresionado por su determinación, un dios lo ayudó y juntos apagaron el fuego, mostrando cómo la dedicación desinteresada puede lograr lo que parece imposible. En el Himalaya, un ave de 2 cabezas murió por la envidia cuando una de las cabezas comió una fruta venenosa. Esto enseñó cómo los celos pueden destruir lo que uno tiene, reflejando la importancia de mantener la armonía y evitar los deseos destructivos. Esta enseñanza se complementa con la fábula de la serpiente, donde la cabeza y la cola luchan por el liderazgo, lo que provoca la caída en un agujero con fuego. Aquí se destaca la importancia de respetar el orden natural y de no alterar las funciones esenciales. Un hombre impaciente fue criticado por su comportamiento, pero en lugar de reflexionar, reaccionó violentamente, demostrando cómo la falta de autocontrol puede llevar a la autodestrucción. Esta historia ilustra la diferencia entre la sabiduría y la impulsividad, enseñando la importancia de la reflexión y el autocuidado para evitar el sufrimiento innecesario. Otro relato cuenta la historia de un hombre rico que, cegado por la envidia, exigió una casa como la que veía, sin comprender que se necesitaba un buen fundamento para lograr una construcción sólida. Su demanda irreflexiva refleja cómo la avaricia y la impaciencia pueden llevar a la frustración si no se toman en cuenta los esfuerzos necesarios para obtener resultados duraderos. En un último ejemplo, un hombre que cocía miel pensó que podría enfriarla sin quitarla del fuego, lo que demuestra que, al igual que la miel no se enfría sin ser retirada del calor, la iluminación no puede alcanzarse sin apaciguar las pasiones. Este símbolo de sabiduría invita a la introspección y a la acción consciente para alcanzar la paz interior y la claridad espiritual. El camino de la práctica. La búsqueda de la verdad y la iluminación no debe depender de la resolución de cuestiones abstractas como la naturaleza del universo o el funcionamiento ideal de la sociedad. Similar a un hombre herido por una flecha, el objetivo debe ser tratar la herida primero, en lugar de cuestionar aspectos irrelevantes mientras se pierde tiempo. La verdadera práctica comienza cuando se enfrenta directamente el sufrimiento humano y se busca la solución a los problemas inmediatos, dejando de lado las preocupaciones filosóficas secundarias. La búsqueda de la iluminación no es un camino sencillo. Muchos caen en la trampa de sentirse satisfechos con pequeños avances, como aquel que recoge hojas o corteza pensando que ha encontrado lo esencial. La verdadera paz del alma no se alcanza fácilmente y no debe buscarse en recompensas externas como la fama o el reconocimiento.
La práctica constante y la determinación son fundamentales para evitar quedar atrapados en las falsas percepciones que impiden alcanzar el objetivo final. La clave radica en entender que las falsas concepciones no vienen del exterior, sino que nacen del alma misma. Es necesario luchar contra las ilusiones y las inquietudes que el alma construye constantemente. La paz interior se logra solo cuando se disuelven los deseos y apegos, superando las pasiones que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. El alma, siempre inquieta, se aleja constantemente del camino hacia la iluminación. El individuo debe aprender a calmarla, no cediendo a sus deseos ni a sus tentaciones. El verdadero cambio comienza cuando se toma el control del alma y se la dirige hacia el objetivo de alcanzar la paz y la sabiduría, siguiendo las enseñanzas de Buda sin desvíos. La determinación es esencial en este camino. Aquel que busca la iluminación debe aprender a soportar sufrimientos extremos sin dejar que su alma se perturbe. Al igual que una madre que cuida a su hijo sin pensar en sí misma, la verdadera dedicación a la práctica debe realizarse sin expectativas personales, solo por el bien del progreso hacia la sabiduría y la verdad. El ejemplo de un rey que se mantiene fiel a su fe, incluso en circunstancias extremas, muestra cómo la devoción y la sabiduría pueden transformar cualquier situación. La verdadera fe no se ve afectada por las pruebas o sacrificios, sino que se mantiene firme, buscando siempre el bienestar del alma y la enseñanza del camino espiritual. Un asceta, también ejemplificado en la historia, demuestra cómo el deseo de encontrar la verdadera enseñanza puede poner a prueba la sinceridad del buscador. Al enfrentar engaños o pruebas disfrazadas, el verdadero buscador se mantiene firme en su objetivo y no se deja distraer por falsos caminos, buscando siempre la verdad detrás de las ilusiones del mundo. Las prácticas del camino. El camino hacia la iluminación implica el aprendizaje de tres aspectos fundamentales: las leyes de conducta, la concentración del alma y la sabiduría. Las leyes de conducta enseñan cómo controlar el cuerpo y la mente, y ser consciente de las influencias de los sentidos. La concentración del alma requiere liberarse de deseos y maldad, cultivando una pureza interna. La sabiduría se obtiene al entender las cuatro nobles verdades: el sufrimiento, su origen, su fin y el camino hacia su superación. La práctica del camino es similar al trabajo agrícola, donde se siembra y se cultiva pacientemente, con el tiempo alcanzando los frutos deseados. Es un proceso gradual y no se puede esperar un cambio inmediato. La liberación de las pasiones y los apegos es un proceso que, con la correcta práctica de las tres ciencias, conduce a la iluminación. Es fundamental seguir el camino sin dejarse influir por los placeres mundanos, ya que estos generan sufrimiento y agitación en el alma. El camino hacia la iluminación también involucra la comprensión y práctica de los 8 caminos nobles, que son esenciales para purificar la mente y el alma. Estos caminos incluyen tener una visión correcta de la vida, aspirar sin codicia ni ira, hablar con verdad y actuar de manera ética. Además, se debe cultivar una vida sin actos vergonzosos, esforzándose siempre por hacer lo correcto y concentrándose en la sabiduría. Dentro del proceso de purificación del alma, hay 4 puntos clave a considerar. El cuerpo es impuro y no debe ser objeto de apego, los sentimientos son la causa del sufrimiento, el alma es cambiante y todo en la vida está sujeto a causas y condiciones que generan cambio constante. Estos principios deben ser parte integral de la práctica para lograr el desapego y la iluminación espiritual. Las 4 conductas correctas se basan en evitar el mal antes de que nazca, erradicar el mal existente, fomentar el bien que está por nacer y apoyar el crecimiento del bien que ya ha comenzado. Estas conductas se complementan con las 5 facultades del poder, que son la fe, el esfuerzo, el enfoque mental, la concentración del alma y la sabiduría clara, esenciales para avanzar en el camino espiritual. Los 6 pasos para el esfuerzo correcto incluyen caridad, conducta ética, perseverancia, esfuerzo constante, concentración y sabiduría. Cada uno de estos pasos actúa como una base sólida en la construcción del camino hacia la iluminación, de manera similar a como un castillo se erige a partir de sus cimientos, muros y protección contra las adversidades. La práctica de la misericordia, el amor,
la alegría y la ecuanimidad son esenciales para el desarrollo espiritual. Estos atributos ayudan a erradicar los males internos como la codicia, la ira y el sufrimiento, mientras que fomentan una visión imparcial y amorosa hacia todos los seres. Practicar estas virtudes es crucial para alcanzar la verdadera paz interna y la iluminación. El camino de la fe. Los discípulos de Buda siguen preceptos fundamentales como no matar, no robar, no mentir y no consumir alcohol. Además, la fe del discípulo se basa en la sabiduría de Buda, mientras que la caridad implica dar sin apego. La sabiduría, por su parte, consiste en entender la naturaleza cambiante de las cosas y el principio de causa y efecto. Quienes siguen estas enseñanzas, con fe profunda, se reencarnan en el reino de Buda al final de sus vidas, de la misma manera que un árbol cae en la dirección en la que está inclinado. La fe en Buda abarca también la creencia en sus enseñanzas y en la orden, entendiendo que estos tres aspectos son inseparables. Creer en uno es creer en los otros, y todos juntos conducen a la salvación y la iluminación. La luz de Buda guía a aquellos que lo piensan constantemente, y al igual que la madre cuida a su hijo, Buda ofrece protección y guía espiritual. La fe es descrita como el más valioso de los bienes. Es el combustible para el largo viaje de la vida, pues purifica el alma y conduce hacia la iluminación. La fe quema las impurezas, fortalece la voluntad y ayuda a superar las dificultades. Quien tiene fe saborea la enseñanza como una bendición, y al comprender la mutabilidad del mundo, alcanza la sabiduría de aceptar todo como un proceso impermanente. La fe se muestra en tres formas: arrepentimiento, alegría por las virtudes ajenas y la súplica por la salvación de todos. La verdadera fe purifica el alma, dirige a los discípulos a vivir conforme a las enseñanzas de Buda y les otorga un poder especial. Aunque todos poseen la naturaleza de Buda, esta está oculta por las pasiones. La fe verdadera puede ser difícil de alcanzar debido a diversas dudas, pero una vez lograda, se convierte en la guía hacia el reino de Buda y la paz espiritual. Dichos sagrados. Los pensamientos de ira y resentimiento solo alimentan el odio, mientras que la verdadera calma solo se alcanza cuando uno se olvida de estos sentimientos. La codicia se infiltra fácilmente en una mente no educada, y la vida sin esfuerzo conduce a la muerte. El sabio se esfuerza constantemente, como el arquero que endereza su flecha, y busca la paz interior a través del control de su alma. Para encontrar la quietud, es esencial dominar los deseos, la ira y las malas acciones, que no se extinguen rápidamente, pero siguen encendiendo el fuego del sufrimiento. La rectitud en el actuar es más importante que las palabras hermosas, pues incluso las acciones simples, como un carpintero enderezando una columna o un arquero guiando su flecha, muestran la disciplina interna del sabio. La vida no es solo lo que se posee, sino cómo uno se enfrenta a la transitoriedad del mundo, sin apego al éxito, la riqueza o la fama. La verdadera riqueza radica en la salud, el contento y la paz interior, que solo se alcanzan al liberarse de los deseos materiales y de la codicia que consume al ser humano. La perseverancia es una de las virtudes más difíciles de practicar, pero es esencial para alcanzar la victoria. Mientras algunos buscan el honor y la gloria, el sabio sabe que el camino hacia la iluminación está en la autodisciplina y el desapego. El control de las emociones y la mente permite a la persona estar libre de sufrimiento, incluso cuando las circunstancias externas podrían generar temor o frustración. El que ha comprendido estas enseñanzas vive en serenidad, y su alma se encuentra en paz, lejos de la ira y el resentimiento. El control de los sentidos y el desapego son fundamentales para seguir el camino de la iluminación. Vivir en el presente, sin lamentarse por el pasado ni temer al futuro, permite que el cuerpo y el alma se mantengan saludables. La fe, la sabiduría y la virtud guían al individuo a través de la oscuridad de los sufrimientos hacia la luz de la iluminación. Al superar los deseos, el hombre alcanza la libertad, una libertad que solo es posible cuando se olvida del ego y se busca la paz interior por encima de todo. Deberes de creyente de la hermandad. El camino del discípulo requiere un sacrificio profundo, abandonando vínculos familiares, la vida social y los bienes materiales.
La verdadera devoción no reside en la apariencia externa, como el hábito, sino en la paz interna y el desapego de los deseos. La verdadera cercanía con la enseñanza y el maestro se da cuando el alma está libre de perturbaciones, más allá de las distancias físicas. El discípulo debe seguir normas estrictas para vivir de acuerdo con la enseñanza. Estas incluyen vestir ropas humildes, mendigar su alimento, dormir al aire libre y utilizar medicina natural. El verdadero sacerdote es aquel que vive con fe, alejándose de los deseos y controlando sus pasiones. La pureza del cuerpo, la mente y los actos es esencial, y la meditación y el autocontrol son clave en su camino hacia la iluminación. El verdadero sacerdocio no se define por la apariencia externa ni por la recitación de escrituras, sino por la transformación interna hacia la iluminación. El sacerdote debe cultivar la compasión, enseñar con el ejemplo y estar dispuesto a arriesgar su vida por propagar el Dharma. La misión del sacerdote incluye vivir en paz y paciencia, evitando los apegos y buscando siempre el bienestar de los demás, guiando a todos hacia el camino sin discriminación. Creyentes seglares. El creyente seglar debe tener fe en los tres tesoros, Buda, el Dharma y la orden. Además, debe vivir conforme a los preceptos establecidos, que incluyen no matar, no robar, no mentir, no adulterar y evitar los intoxicantes. La fe en estos principios busca la iluminación, lo que implica desapego hacia el mundo material y una vida enfocada en la práctica espiritual. La verdadera fe en estos principios lleva a una vida sin temor, sin apego y sin codicia, dirigida siempre hacia el camino de la sabiduría. La pureza del alma, reflejada en la paciencia y la pacificación interna, es esencial. Quien sigue estos principios puede hablar de su fe sin temor y actuar sin temor a la crítica. Esta fe crece en adversidad y prosperidad, manteniendo el alma firme y tranquila, libre de los deseos terrenales. Quien tiene verdadera fe en Buda busca propagar el Dharma, no solo en su vida personal, sino también en la vida de quienes lo rodean, ayudando a otros a alcanzar la iluminación. Los creyentes deben vivir una vida activa de servicio, lo que implica practicar el Dharma a través de acciones como dar limosna, respetar a otros y vivir con un alma de gran misericordia. La fe en Buda no solo se trata de creer, sino también de actuar de acuerdo a los principios enseñados, sin caer en el egoísmo ni el capricho. La práctica constante de estas enseñanzas en todos los aspectos de la vida, tanto en la familia como en la sociedad, es clave para mantener la pureza del alma y avanzar en el camino hacia la iluminación. El cuerpo, aunque fuente de sufrimiento, debe ser cuidado para mantener la vida y poder continuar con la práctica del Dharma. No debe ser un objeto de placer, sino un medio para lograr los objetivos espirituales. La vida doméstica debe ser vivida con un enfoque en la iluminación, buscando siempre apartarse de las pasiones y del ego. Cada acción, por más cotidiana que sea, debe ser realizada con la intención de fortalecer el camino hacia la sabiduría. El creyente seglar también debe cultivar una actitud de desapego, sin distinguir entre el mundo material y el espiritual, reconociendo que todo es parte del mismo proceso hacia la iluminación. No se deben crear barreras entre estos dos mundos, sino que se deben experimentar ambos con sabiduría, buscando que incluso lo mundano sea una expresión de la verdadera naturaleza espiritual. Al final, la fe en Buda transforma al creyente en un ser compasivo y humilde, dispuesto a ayudar a todos los seres sin esperar nada a cambio. La verdadera fe se refleja en acciones desinteresadas, amorosas y serviciales, sin que el sufrimiento o el rechazo de los demás afecten el ánimo del creyente. La fe en Buda es un regalo que transforma el alma, llevando a la verdadera paz interior y al logro de la iluminación. Guía de vida diaria. La desdicha no proviene de factores externos, sino del interior de cada uno. A menudo, las personas buscan evitar la desdicha a través de rituales o acciones superficiales, como hacer reverencias hacia las direcciones físicas, pero la verdadera prevención radica en practicar la sabiduría y el autocontrol. La clave para evitar los males es purificar el comportamiento, controlar pensamientos negativos y cerrar las entradas que conducen a la pérdida de la riqueza, como las malas acciones y hábitos destructivos.
Buda enseña que el ser humano debe prestar atención a las 6 direcciones de la verdad, cada una representando un camino hacia la armonía en diversas relaciones. Estas direcciones no son físicas, sino principios éticos que deben guiar la vida diaria. Cada relación, ya sea entre padres e hijos, maestros y discípulos, esposos, amigos, patrones y empleados, o creyentes y predicadores, debe estar basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de responsabilidades y el apoyo recíproco. Si todos actúan conforme a estas enseñanzas, se logrará una vida sin sufrimiento. El camino de los padres e hijos, por ejemplo, implica que los hijos cuiden y respeten a sus padres, mientras que los padres deben guiar y proteger a sus hijos. De manera similar, en la relación entre maestro y discípulo, el discípulo debe estar atento y respetuoso, mientras que el maestro debe actuar con integridad y enseñar adecuadamente. Estas mismas enseñanzas se aplican a las relaciones conyugales y de amistad, donde la base es la consideración, la fidelidad y el apoyo mutuo. El respeto también se extiende a la relación entre patrón y empleado, donde el patrón debe proporcionar una compensación justa y condiciones de trabajo adecuadas, mientras que los empleados deben ser honestos, diligentes y leales. En todas estas relaciones, se enfatiza la importancia de actuar con bondad y evitar la codicia o el egoísmo, que pueden corromper la armonía de cualquier vínculo. El valor de la bondad y la amistad genuina es fundamental en la vida diaria. Un verdadero amigo no solo es aquel que está presente en los momentos buenos, sino también en los difíciles, ofreciendo apoyo y guía. Además, el verdadero amigo actúa en el mejor interés del otro, ayudando a evitar los errores y contribuyendo al bienestar común. Por último, la vida familiar debe basarse en la armonía y el entendimiento. Las discordias, incluso las pequeñas, pueden causar grandes problemas. Los errores y malentendidos deben resolverse con humildad y perdón. Las enseñanzas de Buda enfatizan que la paz en el hogar es un reflejo de la paz interna de sus miembros, y la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones honestas y solidarias. La edificación del reino de Buda. La vida humana, en su estado más básico, es como un campo oscuro donde las criaturas, desconocidas entre sí, viven en soledad y miedo. La llegada de un ser iluminado, portador de la luz de la sabiduría, representa el despertar de la conciencia colectiva, donde los individuos, al conocerse, pueden construir relaciones de armonía y paz. Solo con esta luz se establece una verdadera comunidad, aquella en la que los seres humanos se reconocen como iguales, compartiendo la esencia de la sabiduría y la armonía como base de su convivencia. Existen diferentes tipos de comunidades. Unas se forman por poder económico o autoridad, otras por conveniencia mutua, pero la verdadera comunidad es aquella construida en torno a la enseñanza, que se sostiene en la armonía. Esta comunidad se forma cuando las almas se unen a través de una enseñanza común, similar a la lluvia que alimenta los arroyos hasta formar un mar. La luz de la sabiduría es la que facilita esta unión, llevando a una convivencia pacífica donde los miembros se ayudan mutuamente a alcanzar la iluminación. La comunidad de Buda está formada por aquellos que predican la enseñanza y por quienes apoyan a estos maestros, asegurándose de que la sabiduría se difunda. La armonía es esencial en esta comunidad, y sus miembros deben esforzarse por mantenerla a través de actitudes de sinceridad, respeto y caridad. Se deben seguir preceptos que aseguren la estabilidad de la comunidad, como la sinceridad en las palabras y acciones, el respeto mutuo y la pureza de pensamiento y conducta. Solo al adherirse a estos principios, la comunidad puede prosperar sin caer en la discordia. La armonía dentro de la comunidad no solo debe mantenerse mediante reglas, sino también por el olvido del resentimiento. La historia del rey Calamidad ilustra cómo los conflictos y resentimientos solo pueden ser superados cuando se elige el perdón y se actúa con sabiduría. Este principio es el que debe guiar a todos los miembros de la comunidad, no solo a los seguidores de Buda, sino a todos los seres humanos. El resentimiento, como la violencia, no puede solucionarse con más violencia, sino con el perdón y la comprensión. El reino de Buda. La propagación de la enseñanza del Dharma resulta fundamental para la creación del reino de Buda.
En un mundo libre de codicia, ignorancia y resentimiento, las cualidades de sabiduría, fe, clarividencia y alegría reemplazan a los oscuros dominios del deseo y la lucha. Este cambio, similar a la llegada de la primavera, revitaliza la tierra y la convierte en un reflejo de la pureza interna, mostrando cómo la iluminación transforma no solo al ser humano, sino también al entorno que lo rodea. Un lugar donde prevalezca la enseñanza de Buda se caracteriza por la sinceridad de las personas, quienes, guiadas por la compasión y la sabiduría, siguen el noble camino. No importa la riqueza material o las diferencias sociales, pues lo esencial es la pureza del alma que permite la manifestación del reino de Buda. La expansión de este reino comienza con el individuo, pero su influencia se extiende desde la familia hasta el mundo entero, guiada por el propósito de difundir la enseñanza. Este mundo, lleno de deseos y sufrimiento, es visto como el dominio del diablo. Sin embargo, aquellos que creen en la iluminación luchan por transformarlo, llevando la compasión y la caridad a un mundo sediento de paz. La tierra pura de Buda representa un refugio eterno donde la luz de la sabiduría brilla sin fin. Aunque esta tierra no es un lugar de descanso, es un espacio para continuar la misión de Buda, transmitiendo su enseñanza y trabajando incansablemente para purificar el mundo. Los que han recibido la gloria en el reino de Buda. La reina Syamavati, devota seguidora de Buda, vivió una vida llena de paz a pesar de los conflictos a su alrededor. Cuando la segunda esposa del rey Udayana trató de matarla, la reina mostró una gran calma que le permitió perdonar al rey. Sin embargo, su destino fue sellado por un incendio provocado por su enemiga. La reina murió junto a su fiel sirvienta, Uttara, quien había transmitido las enseñanzas de Buda. Ambas son recordadas por su sabiduría y misericordia. El príncipe Mahanama, al intentar salvar a su pueblo de un rey violento, se sacrificó sumergiéndose en un estanque durante el tiempo suficiente para permitir que los habitantes escaparan. Su valentía y devoción a Buda lo convirtieron en un modelo de sacrificio. La historia resalta la importancia del desapego y el valor de actuar por el bienestar de los demás, aunque ello implique un costo personal. Personajes como Utpalavarna, Angulimalia y Maudgalyayana también reflejan el impacto de las enseñanzas de Buda. Utpalavarna, después de recibir un golpe mortal de un enemigo, enfrentó la muerte con calma, instando a sus discípulas a seguir el camino de la iluminación. Angulimalia, un exbandido que había matado a muchos, se arrepintió y encontró la sabiduría a través de Buda. Finalmente, Maudgalyayana, uno de los discípulos más cercanos de Buda, soportó la violencia de los herejes con serenidad, demostrando la fortaleza de quien sigue el camino del Buda. Breve historia del budismo. El budismo nació en la India, siendo uno de los eventos espirituales más significativos en la historia de la humanidad. Gautama Buda, conocido como el gran sabio de la familia Sakya, alcanzó la iluminación en Magadha, donde dedicó 45 años a enseñar sus principios de sabiduría y misericordia. A finales del siglo V a.C., se construyeron templos budistas en toda la India, consolidándose aún más durante el reinado del rey Asoka. Tras la conquista de Kalinga, Asoka abrazó el budismo y promovió su difusión, tanto dentro como fuera de la India, enviando misiones a lugares tan lejanos como Siria y Egipto. A medida que el budismo se expandía, apareció una nueva corriente denominada Mahayana, que marcó un cambio dentro de la tradición budista. El Mahayana, o budismo de la Gran Balsa, se originó con la escuela masámbica, cuyos pensadores progresistas empezaron a desarrollar nuevas ideas filosóficas y religiosas. Esta nueva ola budista cobró gran relevancia, especialmente en China y Japón, al presentar un ideal de salvación accesible a todos, encarnado en figuras como los bodhisattvas. Esta versión del budismo tuvo un impacto profundo en el pensamiento metafísico y psicológico de las culturas del Este. El budismo llegó a China a través de la Ruta de la Seda, un antiguo corredor comercial que conectaba el este con el oeste. Este intercambio permitió la difusión de las enseñanzas budistas, que comenzaron a ser traducidas y adaptadas a las necesidades locales. En el siglo II a.C., durante la dinastía Han, el budismo comenzó a ganar terreno en China,
con la traducción de los primeros sutras. A medida que los monjes chinos viajaban a la India en busca de más enseñanzas y traducciones, el budismo se consolidó aún más en China. Durante siglos, los trabajos de traducción de los textos budistas fueron realizados por monjes provenientes del Asia Central, como Ansi Cao y Kumrajba. Estos esfuerzos no solo permitieron la preservación de los sutras, sino también su adaptación a la cultura china, especialmente en lo que respecta a la doctrina del vacío. Este enfoque contribuyó al rechazo del budismo hinayana en favor del Mahayana, lo que se evidenció en las sectas budistas chinas, como la Tendai, que más tarde influirían en el desarrollo del budismo en Japón. La llegada del budismo a Japón también fue influenciada por las doctrinas chinas, especialmente a través de la secta Tendai. En el siglo VI, la influencia de esta secta se consolidó gracias al trabajo de Tendai Daisy Chi, quien organizó las enseñanzas budistas y dejó una marca profunda tanto en el budismo chino como japonés. A lo largo de los siglos, las interpretaciones del budismo en China se diversificaron, con nuevos comentarios y enfoques filosóficos que buscaban adaptar las enseñanzas de Buda a la realidad cultural y espiritual de Asia. En resumen, el budismo se extendió de la India a China y Japón, adaptándose a diferentes contextos culturales a lo largo de los siglos. El intercambio de ideas a través de la ruta de la seda, las traducciones de textos sagrados y el surgimiento de nuevas sectas como el Zen, transformaron al budismo en una corriente espiritual profundamente arraigada en las tradiciones asiáticas, que continúa influyendo en la vida de millones de personas hoy en día. Las escrituras de la enseñanza de Buda. El budismo se basa en las enseñanzas de Sakyamuni, quien dedicó 45 años a predicar la doctrina. A pesar de la existencia de numerosas sectas y variantes, todas siguen las enseñanzas fundamentales transmitidas en los textos conocidos como Isaiki o Daiki. Durante su vida, Sakyamuni utilizó un lenguaje accesible para que todos pudieran comprender sus enseñanzas. Tras su muerte, sus discípulos las transmitieron, aunque con variaciones, lo que llevó a la necesidad de consolidar y verificar su autenticidad. A través de conferencias como la Ketsug, los sacerdotes se esforzaron por mantener la exactitud y la pureza del mensaje original. La recopilación de las enseñanzas de Sakyamuni culminó en el Sanz, que incluye el KYZ, enseñanzas, Ritsuz, preceptos, y Ronz, comentarios. Estas escrituras, conocidas también como el Tripitaka, se mantienen con distintos cánones en las diferentes tradiciones budistas, siendo el canon Pali el que ha perdurado más allá de las fronteras geográficas, especialmente en el sureste asiático. Las escrituras budistas llegaron a China, donde se tradujeron y expandieron por todo el mundo, incluyendo regiones como el Tíbet y países occidentales. A pesar de la cantidad de traducciones y la expansión del budismo, sigue siendo difícil captar el verdadero significado de las palabras de Sakyamuni debido a las diversas interpretaciones y versiones. Por ello, se considera fundamental elegir ciertos textos esenciales que constituyan el fundamento de la fe budista. Las escrituras deben ser accesibles, simples y reflejar la totalidad de las enseñanzas, utilizando un lenguaje cercano a la vida cotidiana, con el fin de mantener viva la esencia de la doctrina de Sakyamuni a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la enseñanza de Buda. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los principios y enseñanzas que han guiado al budismo durante más de 2000 años. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la sabiduría budista, la transmisión de sus enseñanzas a lo largo de los siglos y su relevancia en el mundo actual. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.